Bendecido lunes para todos. Comenzamos una nueva semana. Ya a mitad de mes comenzamos esta segunda mitad del mes de agosto, siempre puestos en las manos de nuestro Dios bueno. Desde la parroquia de Cristo Rey, llegamos hasta ustedes acompañándolos con el mensaje de la poderosa palabra de Dios. Hoy queremos meditar la primera lectura propuesta para la Santa Misa, pero antes invocamos la presencia del Espíritu de Dios. Espíritu bueno, Espíritu que nos ilumina, Espíritu que mueve nuestras voluntades para que hagamos todo y solo aquello que el Señor espera de nosotros. Nos dice la palabra de Dios en el libro de los Jueces, en el capítulo 2, versículos del 11 al 19. Los israelitas ofendieron al Señor con su conducta y dieron culto a los ídolos. Abandonaron al Señor Dios de sus antepasados, que los había sacado de Egipto. Se fueron detrás de los dioses de los pueblos vecinos y los adoraron, provocando con ello la ira del Señor. Abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y a Astarte. La ira del Señor se desató contra Israel, los entregó en manos de asaltantes que los saquearon, los dejó vendidos a sus enemigos de alrededor. No fueron capaces de resistirlos. Siempre que emprendían una expedición, el Señor se ponía en contra de ellos y fracasaban, como el mismo Señor les había dicho y jurado. Llegaron a una situación desesperada. Entonces el Señor suscitó jueces que los libraron de las bandas de los asaltantes, pero tampoco hacían caso a los jueces. Se prostituyeron ante otros dioses y los adoraron. Se apartaron pronto del camino que habían seguido sus antepasados. Ellos habían sido dóciles a los mandamientos del Señor, pero no los imitaron. Cuando el Señor hacía surgir jueces, Él estaba con el juez y los libraba de sus enemigos mientras vivía el juez, porque el Señor se compadecía al oír gemir bajo la tiranía de sus opresores. Pero cuando moría el juez volvían a pecar y se comportaban peor que sus antepasados. Iban detrás de otros dioses, les daban culto y los adoraban, sin abandonar sus maldades ni su terca conducta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Leemos al inicio del séptimo libro de la Biblia, séptimo libro del Antiguo Testamento, el libro de los Jueces. Estos versículos donde nos muestran la realidad histórica del pueblo de Israel después de estar asentado en la tierra prometida, después de haber peregrinado por el desierto, después de haber llegado a esa tierra próspera prometida por Dios. Ya estaban allí asentados. Pero es una realidad histórica que para nosotros en el mundo de hoy, en el tiempo actual, nos muestra que es nuestra misma realidad. Como digo yo, en el maravilloso mundo de la Biblia, que a propósito vuelve esta noche nuestro curso bíblico. Esta noche lo tendremos, como les digo yo mucho a quienes siguen las enseñanzas del curso bíblico, estudiando todos estos textos de la palabra. No ha cambiado nada. ¿Cuál es la realidad que vemos en este texto que acabamos de leer? Que el pueblo quebranta la alianza con Dios. Ese pueblo asentado en la tierra prometida, consciente de la fidelidad de Dios, receptor de toda la providencia y todas las bendiciones de Dios, sin embargo se sale del camino, peca, sobre todo en este caso peca con la idolatría. Y cuando peca, cuando hace lo que es abominable a los ojos de Dios, empieza diciendo lo que acabamos de leer: los israelitas ofendieron al Señor con su conducta. Cuando el pueblo ofende a Dios con su conducta, cuando se sale de la mano de Dios, cuando peca, cuando comete abominación, viene una consecuencia del pecado. Y esa consecuencia del pecado pone al ser humano en situaciones difíciles, porque cuando nos salimos del camino de Dios, pues es apenas evidente que lo que va a llegar a nuestra vida es lo contrario a la bendición. No como un castigo de Dios,
sino como consecuencia de ese pecado realizado. Pero ahí no termina todo, porque está el pecado, está la consecuencia de ese pecado, pero cuando hay arrepentimiento, como le pasaba al pueblo, clamaba a Dios en medio de su opresión, lanzaba un grito de auxilio pidiéndole a Dios que lo sacara de esa situación difícil, consecuencia del pecado, Dios liberaba al pueblo. Entonces hay un pecado, hay una consecuencia del pecado, hay un arrepentimiento y un clamor a Dios, y hay liberación, hay salvación de parte de Dios. Siempre que Él vea en nosotros espíritu de arrepentimiento, siempre que Él vea dolor por nuestro pecado, pues va a venir en ayuda nuestra y nos va a sacar de esa situación difícil. Pero lamentablemente se convierte en un círculo vicioso, porque cuando salimos de la consecuencia del pecado, cuando Dios nos libera, cuando Dios nos perdona y manda toda la salvación sobre nosotros, a veces se nos olvida lo que hemos vivido y entonces volvemos a caer en el pecado, volvemos a la misma realidad, volvemos a caer en situaciones que ofenden a Dios y vuelve a llegar otra consecuencia por el pecado. Todo esto para que nosotros en este día, lunes, pensemos en esa realidad. Pensemos que la clave está en luchar por no pecar, porque cuando pecamos va a venir la consecuencia de ese pecado. Pero pensemos también que tenemos un Dios compasivo y misericordioso, que cuando ve nuestro arrepentimiento sincero, escucha nuestro clamor y nos libera, nos rescata, nos redime, nos saca de esa situación, consecuencia del pecado. Démosle gracias a Dios porque es bueno, porque es eterna su misericordia, y pidámosle que nos ayude a llevar una vida agradable a Él, para que la consecuencia sea la bendición. Cuando hacemos las cosas bien, cuando nos esforzamos por agradar a Dios, va a llegar a nuestra vida la realidad de la bendición. Cuando vivimos en un entorno, en un contexto de pecado, pues esa consecuencia va a ser negativa también para nuestra vida. Señor, Dios bueno, Dios poderoso, Dios providente y misericordioso, en este lunes te damos las gracias por el don de la vida y la salud. Yo te pido, Señor, que sobre cada persona que ve esta enseñanza, derrames hoy tu amor, tu presencia, tu poderosa bendición. Bendice nuestra vida, los proyectos para esta semana y nuestra familia. Todo te lo entregamos a ti, Dios bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Recuerden entonces que esta noche retomamos nuestro curso bíblico, El maravilloso mundo de la Biblia. Tuvimos un parar más o menos de 2 meses y medio desde mi última cirugía, pero esta noche ya lo retomamos. 7 de la noche por este canal de YouTube, Cristo Rey Manizales, El maravilloso mundo de la Biblia. Si no lo puedes ver en vivo y en directo, la enseñanza queda subida en nuestro canal de YouTube. Mil bendiciones para todos, los queremos mucho y en nuestro altar oramos por sus intenciones.